Bueno, aquí lo primero que voy a hacer es independizar el lacón, esta pieza de la rótula, de la rodilla, del resto de la pierna, ¿no? A esta receta no se le adiciona agua, ninguna. Perejil, se me fue una rama por ahí. Eso se desbarata nada más que de tocarlo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Loco por las Carnes y yo me llamo Heikel Márquez. Hoy vamos a hacer una receta típica de Cuba, una receta que se hace con chivo. Se llama chilindrón de chivo. Vamos a hacer una receta que es exquisita. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar de esta pierna de chivo, vamos a utilizar por lo menos unas 4 libras. Vamos a utilizar media cabeza de ajo, unos 5 o 6 dientes de ajo. Vamos a utilizar media cebolla blanca, 2 o 3 cebollinos, que como son pequeños, vamos a utilizar 2 o 3. Esto se llama cebollino. Vamos a utilizar 1 o 2 ramitas de perejil, 2 limones, el jugo de 2 limones o naranja agria. Vamos a utilizar un pimiento verde, un pimiento amarillo y parte de este pimiento rojo porque está demasiado grande, entonces no lo vamos a utilizar completamente. De las especies secas vamos a tener comino, orégano, laurel. Vamos a utilizar también un toquecito de polvo de ajo para enriquecer el sabor de ajo. Vamos a utilizar pimienta blanca, roja y verde. Un poquito de vinagre. Vamos a utilizar vino blanco de cocina. Una cerveza. Para adicionarle algo de grasa, vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva. Bueno, aquí lo primero que voy a hacer es independizar el lacón, esta pieza de la rótula, de la rodilla, la rodillita. Lo primero que voy a hacer es independizar esta pieza del resto de la pierna, ¿no? Una vez que ya tengamos esto separado, vamos a empezar a limpiar la pieza que vamos a utilizar. Esto sí tienen que limpiarlo bien, quitarle todos estos pellejitos. Bueno, ahora en un bol que esté limpio o en una fuente o en algún recipiente que esté bien limpio, vamos a depositar la carne para empezar a sazonarla con todas las especies. Primeramente vamos a adicionarle la sal. Esto es sal rosada del Himalaya. Vamos a adicionarle más o menos un punto, más o menos unos 20 gramos más o menos, que viene siendo una cuchara sopera. Ahí, listo. Y vamos a masajear. Luego, ¿qué vamos a adicionar? Vamos a adicionarle el comino, y tenemos el comino. Esto es orégano, las 3 hojitas de laurel. Vamos a adicionarle más o menos una taza de 4 onzas de vino de cocina o vino seco. Vamos a comenzar a cortar las otras especies que lleva, que es el pimiento o morrón, como usted lo conozca. Lo primero que le voy a hacer es quitarle las venas estas que tiene adentro. Lo segundo, vamos a cortar en bastones, bastonete o bastones, como usted quiera decirle, y luego los cortan a la mitad. Voy a utilizar la mitad también del amarillo.
porque es muy grande también, ¿no? Entonces cortamos igual. El mismo procedimiento con los 3. Vamos a utilizar media cebolla. La cebolla bien cortadita, pero esta sí la vamos a dejar en juliana. Esta sí la vamos a dejar en corte juliana. Como les dije anteriormente, vamos a utilizar 2 cebollinos nada más. Y de aquí vamos a sacar 1 o 2 ramitas de perejil. Adicionamos el perejil. Una rama muy rara. Adicionamos el perejil y ahora vamos a adicionarle el ajo ahora. Vamos a adicionarle un poquitico de polvo de ajo. Ahora voy a adicionarle un puñadito de aceituna. Voy a adicionarle la cerveza. La cerveza puede ser clara, puede ser oscura. O sea, puede ser cerveza negra o cerveza rubia. Cualquiera de las dos le va a servir igual. Voy a adicionar un tincito de vinagre también. Pero eso sí es un chorrito pequeñito, bien pequeñito. Voy a adicionarle un toquecito de pimienta. Pimienta que está recién molidita, una mezcla de pimienta verde, roja, blanca y negra. Más o menos vienen siendo media cucharadita de postre lo que lleva de pimienta. Y voy a adicionarle los 2 limones, el jugo de 2 limones. Todo esto lo voy a mezclar bien. Lo voy a mezclar bien con la mano, con la misma mano, claro, un guante limpio por supuesto. O con las manos bien limpias. Lo vamos a mezclar bien y lo vamos a reservar, o sea, lo vamos a dejar marinando por lo menos por 2 horas para que todo esto se le vaya impregnando a la carne. Yo había mencionado la pasta de tomate, pero la pasta de tomate primero tengo que adicionarle calor, tengo que administrarle calor a la carne para poderle adicionar luego la pasta de tomate. Bueno, transcurrido ya 2 horas, vamos a adicionar en una olla un poco de aceite, más o menos unas 2 onzas de aceite. Y vamos a adicionar la carne primeramente para que se selle. Voy a adicionar toda la carne para que se selle. Recuerden esto, señores. A esta receta no se le adiciona agua, ninguna. No se le adiciona nada de agua. ¿Por qué? Porque entre el agua que va a soltar la carne y si le pusieras agua, si le adicionaras agua, aparte del agua que suelta la carne, no tiene buen sabor, no va a coger buen sabor. Entonces, para sustituir ese líquido, se sustituye con la cerveza y con el vino que ustedes vieron que yo le adicioné. Bueno, una vez ya tengamos sellada la carne, vamos a adicionar todas las otras especies, todo el otro juguito, el otro caldito, y vamos a mezclarlo para que todo comience a soltar los olores parejos, todos los sabores esos se integren y quede especial de verdad. Una vez removido todo, vamos a adicionarle la pasta de tomate o salsa de tomate. Si lo que tienes es salsa de tomate, le adicionas la salsa de tomate y lo vuelves a remover, ¿no? Para que todo esto se integre. Esto debería hacerse en una olla más grande, porque como pueden ver estoy medio corto de espacio aquí. Ahora sí vamos a tapar. Vamos a tapar y cuando encuentre la tapa de válvula se la pongo. Vamos a esperar 1 hora.
y de ahí lo vamos a destapar y vamos a verificar la dureza de la carne. Una vez transcurrida la hora, miren cómo está esa carne. Eso se desbarata nada más que de tocarlo. Esto está hecho una mantequilla. Vamos a probar el punto de sal y rectificarlo en este momento. No le hace falta más nada. Esto está exquisito. Así es como queda la preparación del día de hoy. Esto quedó delicioso. Yo le voy a dejar unas foticos por ahí para que lo puedan ver. Miren cómo quedó esta carne. Esto está suavecito, suavecito, suavecito. Con la mano, con el tenedor se corta. Eso no hace falta más nada. Está exquisito. Exquisito. Este video se lo quiero dedicar al emigrante cubano. Por ahí abajo le voy a dejar el link, igual que le voy a dedicar este video al mister, el español, para que vea cómo se hace el chilindrón de chivo en Cuba. Esta receta es una receta ancestral cubana. Esto es una receta que forma parte de la historia de la culinaria cubana. Una maravilla de receta. Esto es uno de los platos más ricos que hay en Cuba. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo. Que le quede muy bien esta receta. Esto es una receta súper sabrosa. Muy, pero muy antigua. Es una receta que forma parte de la historia de la culinaria cubana. Un abrazo muy grande. Este video está dedicado para el mister y para el emigrante cubano. Chao. Compren Pinto, ahí hay de todo. Cachucha, embutido, maíz criollo. Seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío. Lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulces finos y tenemos esa sazón para todos los latinos. Recuerden que